Jorge Ramos desafió a los hombres más poderosos, pero nunca pudo creer en Dios. Y es que fíjense, amigos, que durante décadas Jorge Ramos se ganó la fama de ser uno de los periodistas más duros, incómodos y polémicos de la televisión hispana en los Estados Unidos. Era de esos que se sentaban frente a alguien importante y no se achicopalaban. No bajaba la mirada y mucho menos se tragaba las preguntas por miedo a meterse en problemas. ¿Cómo le llamo? Para ellos usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro que no. Él confrontaba, él iba directo, era de esos periodistas bien recios. Pero fíjense, amigos, que detrás de ese hombre que parecía tener respuesta para todo, hay otro Jorge muy distinto. Uno lleno de dudas, con heridas que no se ven, pérdidas que todavía le pesan y preguntas que ni con tantos años frente a las cámaras ha podido resolver. Porque como dice el dicho, las apariencias engañan y el león no es como lo pintan, amigos. Y para que se enteren, en este video vamos a conocer ese lado que casi nunca enseñaba. Vamos a hablar de lo que cambió en su vida después de dejar la televisión, de los golpes que más le dolieron y de las conversaciones que le movieron el tapete. Y por supuesto que hablaremos también de esa confesión que dejó a muchos pensando. Porque una cosa es enfrentarse a los hombres más poderosos y otra muy distinta es enfrentarse a lo que uno lleva por dentro. Sí, amigos, el ser ateo es una confesión muy difícil de asimilar porque dice él que no tiene fe. Pero yo vivo con esa angustia de que si uno se muere, se vuelve polvo estelar y la verdad... Y amigos, mi abuela decía que una cosa era cargar el sombrero y otra aguantar el peso de la cabeza. Claro que sí, porque la neta detrás de esa imagen de hombre firme de Jorge Ramos hay una historia mucho más pesada y enredada de lo que parece. Así que bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Si les gustan estas historias contadas sin tanto rodeo y con esos detalles que casi nadie se atreve a mencionar, los invito a suscribirse al canal, que activen la campanita, regálenme un poderoso like y compartan este video con sus amigos y familiares, porque de verdad eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y así ustedes tampoco se pierden de ninguno de nuestros interesantes temas. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Amigos, Jorge Ramos era el niño que quería patear balones y terminó pateando el avispero. Jorge Ramos nació el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, dentro de una familia de clase media que a veces respiraba tranquila y otras como que andaba por ahí estirando los billetes hasta que casi se transparentaban, como muchas familias. Él era el mayor de 5 hermanos y desde chamaco entendió que en su casa había cariño, educación y comida, pero tampoco era como que sobrara mucho, porque no era como que podían andar aventándolo para arriba, así por las ventanas, claro que no. Que no siempre tuve mucho, de hecho tuve muy poco, o sea, tampoco, éramos 5 hermanos. Jorge llamaba cariñosamente a su madre Yuyo. Ella era la encargada de poner el orden entre tantos hijos. Su padre era un arquitecto, aunque Jorge asegura que en el fondo debió dedicarse a la magia, porque esa era su verdadera pasión. Según él, habría sido mucho más feliz sacando conejos de la chistera que haciendo planes y cuentas. Y es que, amigos, para uno vivir de lo que a uno le encanta, tiene uno que ser muy valiente, olvidarse de la crítica y darle duro sin temor al éxito. Pero con Jorge fue un padre distante, porque, amigos, muchas veces pasa que los padres se ocupan mucho en el trabajo y pues descuidan a los hijos, porque era de esos que están dentro de la casa, pero no siempre entran en el mundo de sus hijos. Nunca jugó conmigo. A ver, tanto es así que recuerdo una sola vez en la que él pateó una pelota, yo estaba de portero. Uno de los recuerdos que marcaron su niñez fue la única vez que su papá intentó jugar fútbol con él. Jorge se puso de portero, su padre quiso cobrarle un penal y terminó mandando la pelota a la luna. Amigos, es que tampoco era futbolista el pobre padre. Y dicen que Jorge se fue llorando porque esperaba un momento especial y todo acabó en unos cuantos segundos. Así que años después entendió que aquella distancia le enseñó la clase de padre que él no quería llegar a ser. La infancia de Jorge tampoco fue la de un niño rodeado de lujos. Una vez al año su padre llevaba a los 5 hermanos a comer a un restaurante. Su mamá los bañaba, les ponía sus camisas blancas, así bien pipiris nice, y todos salían como si fueran a retratarse para el calendario y a disfrutar un delicioso almuerzo.
Yo creo que yo pedí camarones y en esa época los camarones eran muy caros. Yo recuerdo que mi papá solo pidió ensalada porque no alcanzaba. Y mientras otros compañeros iban de vacaciones durante el verano, los Ramos se quedaban en casa porque sencillamente pues no alcanzaba la lana. No había billullo, no había dinero, amigos. Nunca le faltó la comida, pero creció sabiendo que las cosas no caían del cielo. Porque como decía mi tía Chuchis, cuando la cobija es corta, uno aprende muy rápido a encoger los pies. En aquellos años Jorge todavía no se imaginaba estar frente a una cámara ni convertido en periodista. A él le jalaba más el fútbol y la música. Soñaba con ser jugador o rockero, imagínense ustedes. Porque cuando se es joven el futuro parece una puerta abierta para cualquier locura. Incluso se tomó muy en serio el deporte, pero al final la vida no lo llevó a los estadios, sino a otro terreno igual de complicado. Pero amigos, Jorge Ramos y los futbolistas tienen algo en común. Los dos son bien mujeriegos. ¿A poco no, amigos? Yo creo que el periodismo y la paternidad son iguales en el sentido de que más de la mitad te requiere estar presente. Pero después entró a estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ahí sí que el discurso de pobreza ya no se le cree mucho, ¿a poco no? Porque la Ibero es una universidad muy cara. Ahí van los que tienen billullo, ¿a poco no, amigos? Ahí cursó la carrera entre 1977 y 1981. Ahí comenzó a acercarse de verdad al mundo de los medios, aunque todavía estaba muy lejos de imaginar que algún día su rostro sería conocido por millones de personas y amado por muchas mujeres, sobre todo por aquellas que les gustan los hombres serios y con buen varo en la billetera, ¿a poco no? Sus primeros trabajos fueron en la radio mexicana y después logró entrar a Televisa, amigos, ese lugar donde hay puras finísimas personas. Comenzó como redactor en el noticiero Antena 5 y más tarde trabajó como investigador y reportero en el programa 60 Minutos. Y órale, para un joven que apenas estaba buscando su lugar, aquello parecía la puerta grande del periodismo mexicano. Pero desde esos primeros años ya traía una piedrita en el zapato. Jorge no quería limitarse a leer lo que otros escribían, ni convertirse en un periodista que agachaba la cabeza cuando alguien poderoso se molestara. Poco a poco fue descubriendo que lo suyo no era adornar la realidad, sino hacer preguntas, investigar y decir las cosas como las veía, aunque después se le armara la pelotera. Amigos, porque decir las cosas como uno las ve, pues no es tan fácil, porque siempre nos falta aquel que te dice, de eso no quiero que hables. Así comenzó la juventud del hombre que años más tarde sería conocido por incomodar a quienes estaban acostumbrados a que nadie los cuestionara. Todavía no tenía fama, ni fortuna, ni un lugar asegurado frente a las cámaras, pero ya traía dentro esa terquedad que terminaría cambiándole la vida. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que la distancia de su padre y las carencias de su infancia convirtieron a Jorge Ramos en un hombre más duro y desafiante, y así como bien distante? No lo sé, amigos. A ver, los leo en los comentarios. Dicen que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Y hubo un reportaje que le cerró las puertas de México. Porque cuando Jorge apenas iba arrancando en el periodismo, cuando decidió meterse, como dicen en mi pueblo, en camisa de 11 varas. Mientras trabajaba en Televisa, preparó un reportaje sobre la forma en que se elegían los presidentes de México y aquel famoso dedazo que durante años movió los hilos del poder. En Televisa ese tema se tocaba con pinzas, así que el reportaje cayó como piedra en zapato nuevo. A más de un directivo se le torció la sonrisa y no tardaron en pedirle que cambiara lo que había investigado. Le dijeron, de esto no se habla, amigo, porque esos son los que nos dan de tragar. ¿Qué te pasa, Jorge? Estás hablando de la gallina de los huevos de oro. Y entonces la posibilidad de entrevistar a estos presidentes que realmente cometieron fraudes para estar donde estaban era una gran posibilidad para mí. Así que Jorge lo volvió a escribir, pero sin traicionar la idea principal. Lo entregó otra vez y recibió la misma respuesta, que había que modificarlo de nuevo. Lo intentó una segunda ocasión, pero nada cambió. El problema no era la forma en que estaba contado, sino el tema mismo, porque hablaba de algo que muchos preferían mantener escondido debajo del tapete. Fue entonces cuando entendió que el problema no era el reportaje, sino la libertad para contar las cosas,
Porque miren amigos, decía mi vecina, cuando la puerta no abre ni con llave correcta, es porque alguien le echó el cerrojo desde adentro. Jorge tomó una decisión que para muchos habría parecido una locura. Borró su narración de las cintas y presentó su renuncia y decidió que ese ya no sería su lugar, porque quería ejercer el periodismo, pero ejercerlo desde donde pudiera tener libertad de expresión. Y esa experiencia terminó confirmándole que no estaba dispuesto a convertirse en un periodista del montón como Borrego. O sea, no quería ser chayotero, amigos, porque el chayotero es aquel que habla bien del gobierno sin importar lo que el gobierno diga o haga, aunque esté mala cosa, el chayotero siempre va a estar de porrista. Porque no había democracia y había censura de prensa. Yo no quería ser un periodista censurado. Así que lo que Jorge todavía no imaginaba era que esa decisión, que parecía cerrar todas las puertas, estaba a punto de abrirle la más grande de toda su vida, los Estados Unidos, que ya lo estaba esperando, aunque todavía él ni siquiera lo sabía. Y vean amigos, dejar México no solamente le cambió la vida, sino que además lo hizo cambiar muchísimo, porque empezar desde cero no es fácil amigos. Jorge cruzó la frontera con muy pocas cosas, como dice Arjona, con más miedo que ganas. Así que sin saber que aquella decisión había sido la correcta y con la incertidumbre de quien deja atrás todo lo conocido para perseguir un sueño. Porque amigos, el que cambia de camino también cambia de destino, aunque al principio parezca que va caminando a ciegas. Estados Unidos me dio esa oportunidad que mi país de origen sencillamente no me dio. Y los primeros meses en Estados Unidos estuvieron muy lejos de ser una historia de éxito. Vivía con muy poco dinero y cada dólar tenía que rendir como si fuera de hule para estirarlo. Mientras estudiaba consiguió trabajo en un restaurante donde el sueldo casi ni alcanzaba, pero había algo que para él valía más que el oro. Podía comer una vez al día todo lo que quisiera. El resto del tiempo, muchas de sus cenas eran simplemente pan con lechuga. ¿Y por qué solamente una vez al día comía todo lo que él quisiera? Pues porque comía en el restaurante, amigos, y ahí podía comer lo que él quisiera. Me pagaban. Lo más importante es que podía comer una vez al día todo lo que yo quisiera. Y él mismo recuerda que llegó con apenas un par de corbatas heredadas de su papá y de su abuelo, 2 camisas, y que hasta aprendió a plancharlas con agua caliente y una toalla porque no tenía para comprar una plancha. A pesar de todo esto, siempre repetía que nunca dejó de comer, simplemente aprendió a vivir con muy poco. Ese recuerdo lo sigue acompañando hasta el día de hoy. Y con el paso de los meses apareció la primera gran oportunidad. Entró a trabajar a KMEX, una estación de televisión en español en Los Ángeles, y demostrando que aquel joven que había salido de México con las manos casi vacías, una enfrente y otra atrás, se las quitó y se volvió millonario. No, no amigos, eso no. Tenía mucho más talento que cualquiera imaginaba. Ahí empezó a llamar la atención por su manera directa de informar y por esa costumbre de hacer preguntas que otros preferían guardar. Aunque algunos lo toman como agresividad, pero bueno, ese es su estilo. Yo recuerdo ese primer cheque que me llegó era una millonada para mí, ¿no? El crecimiento fue tan rápido que poco tiempo después llegó la oportunidad que terminaría cambiándole la vida para siempre. Univisión lo incorporó a sus filas y con apenas 28 años de edad terminó convirtiéndose en el conductor principal del noticiero nacional. Amigos, y es que Jorge Ramos tenía su estilo y con eso ganó muchos adeptos. Y lo que parecía un sueño imposible comenzó a hacerse realidad. Aquel muchacho que había llegado buscando una oportunidad con mucha hambre y ganas de triunfar, ahora entraba todos los días a millones de hogares hispanos. Buenas noches. En un día de muchas noticias se destacan las gravísimas inundaciones en República Dominicana y con eso comenzamos. Los años hicieron el resto y las canas también. Su nombre se convirtió en sinónimo de periodismo en español. Llegaron los premios, los reconocimientos internacionales y el respeto de colegas de todo el mundo. Fue distinguido con varios premios Emmy. Apareció entre las personas más influyentes según la revista Time y durante casi 4 décadas, así como la señora de Ricardo Arjona, fue la cara más reconocida de las noticias para millones de hispanos en los Estados Unidos. Y
La neta, aquel joven que un día cenaba pan con lechuga terminó alcanzando un lugar que muy pocos periodistas han logrado, y con un sueldazo de $7 millones al mes, y con eso también vinieron muchas mujeres, porque amigos, hombre con dinero se hace muy sexy, ¿a poco no? Con los años, Jorge Ramos dejó de ser solamente el hombre que aparecía todas las noches dando las noticias. Se convirtió en ese periodista que muchos hombres poderosos aceptaban recibir, pero seguramente no querían tener enfrente. Porque una cosa era sentarse con alguien dispuesto a escuchar un discurso bonito, y otra muy distinta era encontrarse con Jorge, que llegaba con las preguntas preparadas y con pocas ganas de ayudarle al entrevistado a salir bien peinadito en la foto. Si no, pregúntenle a Peña Nieto cuando le dijo que se había matado a su esposa y Peña Nieto se quedó todo titubeante. Pues es que, amigos, la gente de verdad pensaba que Peña Nieto me había matado a su esposa por esa pregunta, porque no supo responder. ¿Y qué opinan ustedes? ¿La mató o no la mató? Y estaba recordando que usted sí le ganó a Daniel Ortega. En las últimas elecciones, 56% del voto. Su fama se fue construyendo precisamente así, preguntando lo que otros evitaban, irrumpiendo cuando las respuestas se convertían en sermón y regresando al mismo tema cuando alguien intentaba escabullirse. Y la neta, para Jorge una entrevista no era una visita de cortesía, era una especie de combate, donde el entrevistado defendía su versión y él trataba de atravesarla con datos, nombres, preguntas que no dejaban mucho espacio para esconderse. Desde el exterior, cuando hablamos de México, la gente piensa en narcotráfico y violencia. ¿Hay que negociar con los narcos? El propio Jorge dijo que él tenía esas conversaciones pensando que tal vez nunca más volvería a tener esa oportunidad. Por eso no guardaba la pregunta incómoda para después. Si tenía 5 minutos, aprovechaba los 5, porque una segunda oportunidad no estaba asegurada, amigos. Uno de los encuentros que comenzó a darle fama internacional ocurrió en 1991, durante una cumbre celebrada en Guadalajara. Jorge vio salir ¿a quién creen? Pues a Fidel Castro de su habitación, y se metió entre la gente y los hombres de seguridad para acercarse. Castro era mucho más alto, traía aquella presencia que intimidaba a medio mundo, y mientras caminaba puso su mano sobre el hombro izquierdo del periodista. Y entonces lo primero que siento es la mano de Fidel Castro sobre mi hombro derecho. Veo unas uñas largas. Pero en vez de quedarse callado, Jorge comenzó a cuestionarlo sobre la caída del comunismo, el muro de Berlín y la posibilidad de que dejara el poder. Fidel intentaba seguir avanzando, mientras Jorge trataba de alejarse de aquel brazo y al mismo tiempo continuaba preguntando. Entonces le soltó el tema del plebiscito en Cuba, y ahí la cosa cambió. Castro respondió que nadie tenía derecho a exigirle algo semejante a su país, y de pronto uno de sus guardaespaldas empujó a Jorge, lo hizo perder el equilibrio y abrió el camino para que Fidel siguiera caminando sin siquiera voltear. Yo le seguí preguntando sobre la falta de democracia y todo eso, y luego un guardaespaldas me hizo a un lado. Pero lo que quería hacer Fidel Castro es... Rodeado de seguridad, con Jorge buscando cada segundo para sacarle una respuesta al hombre que llevaba décadas gobernando Cuba. Después vendría Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Álvaro Uribe y otros personajes que tampoco estaban acostumbrados a que alguien les arruinara el discurso con una pregunta fuera de libreto. Estoy preguntando. Pero está bien. Mi amor es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero. Con Hugo Chávez la historia fue muy distinta. No fue una sola entrevista ni un solo encontronazo. Fueron varios años de preguntas, respuestas, discusiones y momentos donde cualquiera podía sentir que aquello ya no era una entrevista, sino un auténtico duelo de resistencia. Chávez era un político con una habilidad impresionante para hablar durante horas. Le encantaba extender las respuestas, cambiar de tema, contar anécdotas y terminar hablando de cualquier cosa menos de la pregunta original. Era su estilo. Mientras más tiempo pasaba, más control sentía tener sobre la conversación. Pero Jorge no estaba dispuesto a entrar en ese juego. Cada vez que Chávez intentaba darle la vuelta a una pregunta, él volvía a insistir. Si la respuesta no era clara, regresaba otra vez. Si el presidente cambiaba de tema, Jorge lo llevaba de nuevo al punto donde había empezado todo. Como decía mi prima, el que se hace bola solo termina desenredándose.
Mintió 3 veces. Dijo que entregaría el poder en 5 años o menos y no lo hizo. Dijo que no iba a nacionalizar ninguna empresa. En una de aquellas entrevistas, Jorge comenzó a preguntarle sobre la situación política de Venezuela, las críticas de la oposición y las acusaciones de que estaba concentrando demasiado poder. Chávez intentó responder a su manera, mezclando discursos, historias y largas explicaciones, pero Jorge seguía regresando exactamente a la misma pregunta. Aquello convirtió la entrevista en un auténtico jaloneo verbal donde ninguno quería ceder. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se volvió cada vez más tensa. Chávez ya sabía perfectamente quién era Jorge Ramos y entendía que cuando lo veía llegar con un micrófono, no venía a preguntarle cómo estaba o cuál era su comida favorita. Sabía que tarde o temprano iba a tocar los temas que más incomodaban a su gobierno. Incluso hubo una ocasión en que Jorge y todo su equipo llegaron con cámaras, luces y micrófonos listos para entrevistarlo. Todo estaba preparado, pero Chávez simplemente nunca apareció. Los dejó esperando durante horas sin ofrecer ninguna explicación. Aquello fue otra muestra de que el mandatario prefería cancelar una entrevista antes que enfrentarse a un periodista que no estaba dispuesto a regalarle preguntas cómodas. Estuvo enfermo de cáncer. Hace años que hemos tratado de pedir una entrevista con él y no nos la ha concedido. Luego vino su pleito con Evo Morales, presidente de Bolivia, y Rafael Correa, mandatario de Ecuador. Tampoco hubo entrevistas tranquilitas. Desde que Jorge empezaba con las preguntas difíciles, se notaba que el ambiente iba cambiando. Lo que arrancaba con sonrisas terminaba con caras largas y respuestas cada vez más secas. Jorge les daba oportunidad de contestar, pero cuando sentía que le estaban dando vueltas al asunto, volvía a la carga con la misma pregunta. Y ahí era donde empezaba el jaloneo. Los dos trataban de defenderse, cambiar de tema o justificar sus decisiones, mientras Jorge seguía insistiendo sin quitar el dedo del renglón. Y había momentos en que cualquiera pensaba, ya se va a parar, ya va a mandar todo por un tubo. Y la tensión era tan fuerte que hasta del otro lado de la pantalla se alcanzaba a sentir. Y es que amigos, cuando alguien empieza a mover mucho la silla, es porque ya no está tan cómodo. Y eso era justamente lo que provocaban las entrevistas de Jorge, sacar de balance a quienes estaban acostumbrados a tener siempre el control. Pero se siguen yendo, la realidad es que No, ha disminuido muchísimo el flujo migratorio por diferentes motivos, ¿no? Y la cosa también se puso caliente cuando se sentó frente a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Jorge llegó con una lista de colaboradores suyos que habían terminado detenidos, procesados, sometidos en problemas con la justicia, y le lanzó una pregunta que no tenía por dónde agarrarse. ¿Cómo era posible que tanta gente cercana estuviera señalada y él no supiera nada? Así es, amigos. Uribe empezó a explicar, a defenderse y a tratar de acomodar las piezas, pero la pregunta ya había caído en medio de la mesa y nadie la podía esconder. Mientras más intentaba sacudirse el tema, más pesado se sentía el ambiente. Lo que hicimos nosotros fue buscar la paz. De hecho, el gobierno mejoró inmensamente. Y claro que en México también protagonizó una conversación que dio muchísimo de qué hablar con Peña Nieto, cuando todavía era gobernador del Estado de México y ya comenzaba a verse como posible candidato presidencial. Jorge le preguntó por la inseguridad, por su patrimonio y por el dinero que había acumulado durante sus años en cargos públicos. Pero la conversación se puso todavía más delicada cuando le preguntó cómo había muerto su primera esposa, Mónica Pretelini. No me pudo decir de qué había muerto su esposa. A ver, es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de qué murió mi esposa. Peña Nieto no pudo explicar claramente la causa en aquella primera conversación. Respondió de forma vaga y el tema quedó flotando. Jorge no lo olvidó. Tiempo después, cuando volvió a tenerlo enfrente, regresó con la misma pregunta y le recordó que en la entrevista anterior no había podido decir de qué había muerto su esposa. Peña Nieto respondió que ella había sufrido ataques relacionados con una condición parecida a la epilepsia y que cuando él la encontró en la recámara estaba prácticamente sin vida. Pero el episodio más fuerte y oscuro y además peligroso de su carrera ocurrió en Venezuela, frente a Nicolás Maduro. En febrero del año 2019, Jorge y un equipo de Univisión llegaron al Palacio de Miraflores para realizar una entrevista. Antes de comenzar, Maduro intentó hacer conversación ligera y le preguntó por su novia, Chiquinquirá Delgado, amigos.
Y es que saben una cosa, hay un rumor de que Nicolás Maduro se la anduvo merendando a la Chiquinquirá Delgado. Imagínense, ahora le preguntaba por su novia. Qué cosas, ¿no? Lo que le dije, muy preocupada por Venezuela, y me quedé callado. Pasaron como 2 minutos en los que ni él ni yo hablamos. Y durante cerca de 2 minutos ninguno habló. Maduro ya sabía que no estaba frente a un periodista que iba a comenzar preguntándole por sus gustos, su comida favorita o sus recuerdos de juventud. Cuando encendieron las cámaras, Jorge arrancó prácticamente preguntándole cómo debía llamarlo, porque millones de venezolanos no lo reconocían como presidente legítimo y lo consideraban un dictador. Desde ahí, la entrevista se fue calentando. Por supuesto, La Constitución, me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moro, soy un obrero. Jorge le preguntó por la falta de democracia, por los presos políticos, por los abusos, por las torturas y por las acusaciones que lo responsabilizaban de las muertes ocurridas durante las protestas. Maduro comenzó a molestarse, lo acusó de provocador y le dijo que sus señalamientos eran sucios. En otro momento, Jorge sacó una lista con cientos de nombres de presos políticos. Maduro la llamó basura y le dijo que se llevara su basurita. También le soltó que se iba a tragar su provocación con una Coca-Cola. El ambiente ya estaba para cortar el aire con cuchillo, pero Jorge todavía guardaba la imagen que terminaría reventando todo. No juegas juego limpio como periodista. Tú traes... Contésteme lo que quiera entonces. Horas antes, él y su equipo habían recorrido las calles de Caracas. Cerca del Palacio de Miraflores encontraron a varios jóvenes buscando comida entre los desperdicios de un camión de basura. No era una historia contada por un enemigo del gobierno, ni una cifra escrita en un informe. Eran personas reales, sacando restos de comida para poder llevarse algo a la boca. ¡Hola! Jorge grabó aquellas imágenes con su propio teléfono. Cuando Maduro negó que Venezuela estuviera viviendo una crisis humanitaria, el periodista sacó su tableta y comenzó a mostrar el video. Ahí se acabó la entrevista, amigos. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. Pero aquello apenas comenzaba, porque después entró uno de los principales colaboradores de Nicolás Maduro y les dijo que esa no era la entrevista que habían autorizado. En cuestión de segundos, varios agentes de seguridad rodearon al equipo de Univisión, les quitaron las 4 cámaras, las tarjetas de memoria y todo el material grabado. Como si eso no fuera suficiente, también exigieron que entregaran sus teléfonos celulares. Jorge y la productora María Guzmán se negaron a entregar los suyos, entonces los llevaron a una sala de seguridad, apagaron las luces y entraron varios agentes. Les arrebataron los teléfonos, revisaron la mochila de Jorge y hasta sus calcetines. Después los amenazaron con mantenerlos detenidos si no entregaban las contraseñas. Durante más de 2 horas, Jorge y 5 integrantes del equipo estuvieron retenidos dentro del palacio sin saber qué podría pasarles. Al final los dejaron salir, pero el gobierno se quedó con las cámaras, los teléfonos y la grabación. Poco después los expulsaron de Venezuela y Maduro creyó que había enterrado la entrevista para siempre. Sin embargo, ahí apareció la vuelta que nadie esperaba. El gobierno venezolano también había colocado sus propias cámaras para grabar la conversación. Y 2 meses después, personas que habían trabajado dentro del gobierno lograron rescatar esa versión y hacerla llegar a Univisión. Y la entrevista que quisieron borrar terminó transmitiéndose completita, amigos. El mundo pudo ver a Maduro levantándose, tratando de tapar las imágenes y dando por terminada la conversación justo cuando Jorge le mostró a los venezolanos buscando comida en la basura. A un punto en donde trate de imponerme a mí un ritmo de entrevista que es totalmente negativa. Y cuando parecía que ya nadie podía reaccionar peor ante una pregunta, llegó Donald Trump. En el año 2015, durante una conferencia de prensa en Iowa, Jorge se levantó para preguntarle cómo pensaba construir un muro fronterizo y deportar a millones de migrantes. Trump le ordenó que se sentara porque no le había dado la palabra. Jorge continuó hablando y le dijo que tenía derecho a hacer una pregunta. Trump volvió a exigirle que se sentara y luego le soltó una frase que encendió todavía más el momento. Le dijo que regresara a Univisión. Enseguida, un guardia de seguridad tomó a Jorge y lo sacó del salón. El periodista protestó, dijo que era reportero y pidió que no lo tocaran.
Las cámaras grabaron todo, al candidato que prometía expulsar inmigrantes ordenando sacar de su conferencia a uno de los periodistas latinos más conocidos de los Estados Unidos. Please. You weren't called. Pero Jorge no agarró sus cosas para irse derrotado, se quedó esperando afuera. Poco después le permitieron regresar al salón y volvió a colocarse frente a Trump para hacer las preguntas que había intentado plantear desde el principio. Trump respondió, discutió y trató de defender sus propuestas migratorias. Jorge siguió insistiendo. Aquella escena terminó recorriendo el mundo y reforzó su imagen de periodista incómodo, terco y difícil de silenciar. Entre empujones, expulsiones, amenazas, entrevistas suspendidas y equipos confiscados, Jorge Ramos construyó una carrera que siempre dividió opiniones. Para unos era un periodista valiente que se atrevía a cuestionar a quienes tenían poder, y para otros había cruzado la línea y se comportaba más como activista que como entrevistador. No. Let me tell you. We're going to do it in a very humane fashion. Believe me, I have a bigger heart than you do. Él nunca escondió cuál era su postura. Según Jorge, el periodismo tiene dos grandes obligaciones. La primera es contar la realidad como es, no como alguien quisiera que fuera. La segunda es cuestionar a quienes tienen el poder y darles voz a quienes no la tienen. Y así fue como su nombre terminó provocando algo extraño. Para millones de personas representaba valentía, pero para algunos de sus entrevistados, escuchar que Jorge Ramos estaba esperando detrás de la puerta seguramente era como recibir la noticia de que el dentista venía sin anestesia. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que Jorge Ramos cumplía con su deber de cuestionar al poder o consideras que algunas veces convirtió la entrevista en un pleito? Amigos, y aquí viene la parte donde Jorge Ramos confesó la duda que ni el poder pudo callar. Ramos podía sentarse frente a los hombres más poderosos sin bajar la mirada, pero cuando la conversación llegó a Dios, la seguridad se le empezó a desarmar poquito a poquito. Él lo dijo sin rodeos: quisiera creer, quisiera tener la certeza de los creyentes, pero no tengo fe. Y ahí cambió todo, porque ya no estaba hablando el periodista que cuestionaba a los demás, sino el hombre que llevaba años haciéndose preguntas que nadie podía responderle. Yo quisiera creer como ustedes, quisiera ser creyente, pero no tengo fe. Y vean, amigos, la muerte de su padre y sobre todo la de su hermano Alejandro le pegaron duro. Su hermano murió de manera inesperada, en apenas 3 días, y Jorge confesó que habría sufrido menos si tuviera la certeza de volver a verlo. Pero esa certeza no la tiene. Ahí empezó la verdadera batalla dentro de Jorge Ramos. Por un lado estaba la idea de que el alma y la conciencia podían seguir existiendo después de la muerte. Por el otro, su necesidad de entenderlo todo con lógica y no aceptar algo solamente porque sonaba bonito. Se preguntaba qué pasaba con el alma, dónde quedaba la conciencia y a qué edad volvería a ver a su padre y a su hermano. Si es que realmente existía algo después de la muerte. Eran dudas muy profundas, de esas que no se resuelven con una respuesta rápida y que dejan ver a un hombre mucho más vulnerable de lo que mostraba frente a las cámaras. De que, por ejemplo, voy a volver a ver a mi papá, que murió, o mi hermano Alejandro, que era... La cosa se puso todavía más intensa cuando apareció el tema de los espíritus y los mediums. La posibilidad de contactar a personas fallecidas le parecía demasiado difícil de aceptar. No se burlaba ni rechazaba a quienes creían, pero dejaba claro que su razón no le permitía llegar tan lejos. Porque, amigos, una cosa es querer creer y otra muy distinta, obligarse a creer. Y eso es justamente lo que le pasa a Jorge. Deseaba tener esa certeza, pero no estaba dispuesto a fingir una fe que no sentía. Volverse polvo no me parece que es como una alternativa tan apetecible. Pero lo que... Amigos, Jorge Ramos ha tenido 2 bodas, una infidelidad y un amor sin papeles. En el amor, Jorge tampoco tuvo una historia muy tranquila. Su primer matrimonio fue con Gina Montaner, hija del escritor cubano Carlos Alberto Montaner. De esa relación nació Paola, pero el trabajo, las distancias y una vida pegada a las noticias terminaron pasando factura. Después volvió a casarse con Lisa Bolívar, madre de su hijo Nicolás, aunque ese matrimonio también acabó en divorcio. Tiempo después apareció Ana de la Reguera, sí, amigos, la actriz. Ella y el periodista mantuvieron una relación de varios años que terminó en medio del escándalo, cuando Ana expresó en sus redes sociales que ahora formaba parte del club
de las mujeres engañadas. Más de casi un año, así que no me gustaría contestar. Muchas gracias. Es que vean amigos, en el año 2011 el periodista comenzó su relación con Chiquinquirá Delgado, esta famosa modelo y actriz venezolana, pero en ese periodo también se dijo que anduvo con nada más y nada menos que Jackie Guerrido, sí, la misma que fue esposa del reggaetonero Don Omar, y hasta se dijo que le habían puesto el cuerno a Don Omar porque Jackie estaba casada con él y según dicen las malas lenguas, también era amante de Jorge Ramos. Pero la cosa no paró ahí, porque se decía que le había sido infiel a Ana de la Reguera con Jackie Guerrido y después salió que también le había sido infiel con Chiquinquirá Delgado. Y con Chiquinquirá no se ha casado, pero sí dicen que ya hubo una boda de perdida simbólica. Así que casados ante la ley no están, pero su ritual romántico sí tuvieron. No más para que no digan que Jorge le saca la vuelta hasta el arroz de la boda. Yo sé que todos ustedes están esperando que yo diga cuchi cuchi, cuchi cuchi, pero no, yo quiero... Y es que vean amigos, en una entrevista Chiquinquirá le preguntó si volvería a casarse y Jorge no dijo un no tajante, explicó que ambos son espíritus libres y que ya aprendieron lo que no les funcionó en relaciones anteriores y que lo suyo funcionaba perfectamente como están. En pocas palabras, después de 2 divorcios, prefirió no volver a meter abogados a sus relaciones, porque amigos, los pasteles de 3 pisos no garantizan la felicidad absoluta. Y su vida familiar también terminó creciendo más allá de sus hijos, Paola y Nicolás. Jorge considera a Carlota, la hija menor de Chiquinquirá, como su hija propia, y con Paola incluso comenzó a trabajar en un proyecto periodístico. Después de tantos años entrevistando a los demás, parece que en casa aprendió que estar presente vale mucho más que parecer importante frente a una cámara. Amigos, Jorge se fue de Univisión, pero no se fue del periodismo, porque después de casi 4 décadas sentado frente a millones de televidentes, llegó el día que muy pocos imaginaban. Jorge anunció que su etapa con Univisión había terminado. Y no fue un despido lleno de escándalos ni una salida de un día para otro. Simplemente llegó el momento de cerrar un ciclo dentro de la empresa. Pero para muchísima gente era imposible imaginar ese noticiero sin su voz. Pero hasta las historias más largas llegan a su último capítulo. Lo curioso es que, aunque durante años fue uno de los periodistas mejor pagados de la televisión en español, Jorge nunca dejó atrás esa mentalidad pro-inmigrante con la que llegó a Estados Unidos. Él mismo ha contado que siempre existía el miedo de perderlo todo de un momento a otro. Tal vez por eso nunca se permitió bajar la guardia ni creer que el éxito era para siempre. Como decía mi abuelita, el que un día pasó hambre jamás vuelve por el pan de la misma manera. Pero desde el punto de vista como inmigrante, me cuesta mucho trabajo pensar que sigue deportando venezolanos. Y lejos de pensar en el retiro, al estilo Don Francisco, hizo exactamente lo contrario. En lugar de desaparecer de las cámaras, decidió empezar de nuevo, pero ahora sin jefes, sin horarios de televisión y con la absoluta libertad de hablar de los temas que considera importantes. Así nació Así Veo las Cosas, su canal de YouTube, proyecto de periodismo independiente, y ahí continúa entrevistando, analizando noticias y dando su punto de vista con el mismo estilo que lo hizo famoso, pero ahora sin depender de una cadena de televisión. Él mismo ha dicho que la mayor recompensa de esta nueva etapa es poder decir exactamente lo que piensa sin que nadie le marque límites. Así Veo las Cosas. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque hoy tenemos una entrevista exclusiva con el expresidente de Honduras, Juan Orlando. Como si eso fuera poco, también comenzó un podcast en inglés junto a su hija Paola Ramos. Los dos conversan sobre política, inmigración, identidad y los cambios que vive la comunidad latina en los Estados Unidos. Una faceta distinta de Jorge, más relajada, más personal y mucho más cercana de lo que el público estaba acostumbrado a ver. Hoy en día su vida ya no gira alrededor de un estudio de televisión. Sigue escribiendo, grabando videos, haciendo entrevistas y construyendo periodismo desde plataformas digitales. Cambió los grandes reflectores por una cámara, un micrófono y la libertad de publicar cuando quiere. Y viendo los millones de personas que siguen pendientes de su trabajo, queda claro que el público decidió acompañarlo también en esta nueva aventura. Y la pregunta aquí es, ¿crees tú que Jorge Ramos tomó la decisión correcta al dejar Univisión? A través de Instagram tengo un impacto muchísimo mayor del que hubiera tenido si hubiera seguido en la televisión.
Déjame saber en los comentarios qué opinan de la vida y la trayectoria de Jorge Ramos. Y hasta aquí llegamos, amigos, con esta historia. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a Tutoriales Gerberín, regalarme su poderoso like y compartirlo con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo. Y nos vemos en una próxima ocasión.